Estimados amigos, ¿cómo están? Reciban un saludo afectuoso, como siempre, de parte nuestra. Como ya es nuestra costumbre, estamos siempre intentando mantener a la colectividad al pendiente de todas las disposiciones que tienen a bien emitir el gobierno, el Estado, ya sea a través del Ejecutivo o a través del Congreso, y que tienen asociación directa con las relaciones laborales. En ese contexto ya hemos publicado varios videos asociados a ello, pero el día de hoy queremos hacer referencia a un decreto supremo, el decreto supremo 020-2020 SA, que ha sido publicado el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano y que determina la ampliación del plazo de la emergencia sanitaria a 90 días más y que deben contarse a partir del 10 de junio del presente año, ¿no? Eso significa entonces que el estado de emergencia sanitaria en el Perú se va a ampliar del 10 de junio por 3 meses hasta el 10 de septiembre de este año. Bien, eh, pero ¿qué tiene que ver esto con las relaciones laborales, especialmente con las relaciones laborales privadas? Recordemos que el Estado ya había emitido una serie de dispositivos legales en donde planteaba la posibilidad de llegar a la suspensión perfecta de labores de los trabajadores previo a haber agotado otras vías, como el tema de la licencia con goce de haber, como el tema del adelanto de vacaciones, entre otras manifestaciones del teletrabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la última ratio, como ya lo hemos dicho en varios videos, la última ratio o la última posibilidad que tenía el empleador para poder, digamos, emitir una disposición hacia el trabajador es la suspensión perfecta de labores. Y para llegar a la suspensión perfecta de labores, primero tendría que haber agotado todas las vías alternativas previas, vía o previa negociación. Muy bien. Entonces, el decreto supremo 011-2020 que establece la aplicación de la suspensión perfecta de labores en temas excepcionales como la cuestión de la pandemia, establece, déjenme acordar, ese es en el artículo 8, establece el plazo máximo para la aplicación de la suspensión perfecta de labores. En ese contexto, en donde todavía no estaba vigente este decreto supremo que ha sido emitido el día de hoy, que acabo de mencionar, el 020-2020 SA, establecía, no es así, un periodo específico de estado de emergencia y el artículo 8 de ese decreto supremo 011-2020 determinaba que en ninguno de los casos el plazo de suspensión perfecta de labores debía exceder en 30 días después de vencido o determinada el estado de emergencia. ¿Correcto? Pero ojo, esa disposición legal era aplicable en el contexto del estado de emergencia y los plazos que se habían establecido en aquella oportunidad. Por lo tanto, no es aplicable a la nueva emisión de este decreto supremo que ha ampliado más la prórroga, no es así, del estado de emergencia sanitaria en el Perú. ¿Ya? Ahora, el decreto supremo 00397-TR en su artículo 15 establece que en ningún caso una suspensión perfecta de labores puede superar los 90 días. Es decir, como máximo tenemos un plazo de 90 días. Bueno, ¿qué ha pasado con la emisión de este decreto supremo del día de hoy, que ha sido publicado el día de hoy en el peruano? Eh, Establece que tenemos que ampliar el periodo de emergencia sanitaria por 30 días más, por 90 días más, contando a partir del 10 de junio, lo que debe considerarse hasta el 10 de septiembre. ¿Correcto? Muy bien. Pero recordemos que algunas empresas ya han estado aplicando la suspensión perfecta de labores en grupos de trabajadores, que hay trabajadores que ya están en la suspensión perfecta desde hace un mes, de repente desde hace 2 meses. Entonces, este periodo de emergencia nuevo, ampliado, que arranca el 10 de junio, en el caso de los trabajadores que ya están en suspensión perfecta por 1 o 2 meses, la suspensión perfecta de ellos se va a agotar, tomando en cuenta los 90 días máximos establecidos en el Decreto Supremo 003, se va a agotar antes que acabe este nuevo estado de emergencia, esta ampliación del estado de emergencia. Lo pongo en contexto en un ejemplo de repente más sencillo para que pueda ser más entendible. Supongamos que un trabajador al día de hoy ya tiene 2 meses en suspensión perfecta de labores.
¿no? O sea, ya tiene 60 días. Y la suspensión perfecta de labores que se le ha otorgado o concedido es de 90 días. Muy bien. Sus 90 días vencerían el 4 de julio. Sin embargo, con el decreto supremo 020 se ha ampliado el plazo de la emergencia sanitaria por 3 meses más a contar a partir del 10 de junio. O sea, va a durar hasta septiembre. Por lo tanto, ese trabajador que cumple con el plazo de la suspensión perfecta máxima establecida por ley el 4 de julio, ya no va a poder tener mayor ampliación de plazo de suspensión, porque la ley es clara al manifestar que no debe exceder de los 90 días. Entonces, ¿qué va a pasar con ese grupo de trabajadores? O sea, ¿qué va a pasar con aquel grupo de trabajadores cuyo vencimiento de su plazo de suspensión perfecta va a caer dentro de esta ampliación del plazo de la prórroga establecida como emergencia sanitaria en el país? Y ojo, cuando se acabe el plazo de suspensión perfecta de labores, hay dos posibilidades. O el empleador regresa a esos trabajadores a sus puestos de trabajo o puede tomar la decisión de cesarlos. Y esa es la parte que nos preocupa a nosotros, ¿no? Entonces, eh, que nos parece bien la ampliación de la emergencia sanitaria porque tenemos que cuidarnos, pues seguramente que sí. O sea, no podemos estar en contra de algo que es tan importante como el tema de la salud. Pero en este caso el tema de la salud tiene que ir de la mano con la protección también del derecho al trabajo que tienen los trabajadores. Y así como están las disposiciones en este momento, eh, no calza en la protección para ellos. Entonces, ¿qué creemos que es lo que debe hacer el Estado? Que debe entonces emitir a través del Ejecutivo mismo eh, una disposición legal que establezca que por excepción, en virtud de que se ha ampliado la prórroga del estado de emergencia sanitaria en el país, se amplíe también, por excepción, el plazo de la suspensión perfecta de labores de los trabajadores, de tal manera que esto impida que el empleador pueda tomar la decisión de, bueno, yo ya no te puedo dar más suspensión perfecta de labores porque la ley no me lo permite, por consiguiente, corresponde ahora cesarte en el puesto de trabajo. Todos estos días, en todas estas disposiciones legales que se han emitido a través del tiempo, del periodo de emergencia me refiero, del periodo de pandemia que estamos viviendo, aparentemente ha habido una buena intención del Estado de proteger al trabajador. Y eso nos parece loable y queremos seguir pensando de la misma manera. Sin embargo, para poder seguir pensando de esa misma manera, es urgente, es necesario que se pronuncien en función de esta excepción de ampliación del plazo de la suspensión perfecta de labores, de tal manera de que con ello podamos asegurar el puesto de trabajo de aquellos trabajadores que ya están dentro de la suspensión perfecta y cuyo vencimiento del plazo de esta se va a dar cuando todavía el estado de emergencia ampliado siga vigente. Esto, insisto, lo alertamos, lo comunicamos porque es necesario tomar aquellas medidas destinadas a la protección de los derechos de los trabajadores. Vamos a seguir en contacto. Un gran abrazo.